Hoy tenemos la sesión 3 de nuestra serie de 5 presentaciones sobre derechos humanos e incidencia, y se trata de la participación con los mecanismos de derechos humanos de la ONU con un enfoque particular en los exámenes periódicos universales, y el presentador de hoy es el hermano Kevin Mullen. Y en este momento le voy a pasar la palabra a Brian y te invito, Brian, a dar la bienvenida. Okay, thanks, Tino. Muchas gracias, Tino, y bienvenidos a esta sesión. Brian, lamento, te cerré tu micrófono y tienes que abrirlo. A ver, un minuto, a ver si te hice coanfitrión. No, no te hice coanfitrión. Si no te hago coanfitrión, no puedes abrir tu micrófono. Muy bien, ahora eres coanfitrión. Bueno, muy bien, entonces, bienvenidos a todos a esta tercera sesión de nuestra serie de seminarios web sobre promoción de derechos humanos, y vamos a hablar especialmente de uno de los mecanismos, los exámenes periódicos universales, y la presentación de hoy la va a dar el hermano Kevin Mullen, que es un miembro de ERI en Ginebra. Fue profesor de la escuela Christian Brothers en Irlanda y en Irlanda del Norte. Después de unirse a la congregación, enseñó en las escuelas y fue profesor, y trabajó en un ministerio en Dublín, en el centro de retiros de Emmaús, y tiene una maestría de espiritualidad cristiana, y después sirvió en el liderazgo provincial en Irlanda entre el 90 y el 2002, antes de ser miembro del equipo de renovación de la congregación, y participó en las ofertas de experiencias de oración y programas de renovación en entornos de grupos pequeños a nivel internacional. Él se convirtió en líder provincial de la recién formada provincia europea de la congregación en el 2007 y completó su mandato en el 2014, antes de que yo me uniera en el 2015. Así que te paso la palabra, Kevin, para tu presentación. Muchas gracias, Brian. Buenas noches a todos, o buen día, depende de dónde estén, y bienvenidos a esta presentación. Y como dijo Brian, vamos a estar concentrándonos en esta presentación en uno de los mecanismos del sistema de las Naciones Unidas, el Consejo de los Derechos Humanos, y voy a presentarles brevemente ERI y nuestro trabajo con el sistema de las Naciones Unidas, pero la parte central de mi presentación va a ser sobre los exámenes periódicos universales, como explicó Tino después de la presentación, para tener la posibilidad de comentar algo que haya resonado con ustedes y también hacer alguna otra pregunta que precisen. Este es nuestro tercer seminario web, y tuvieron una primera presentación a la promoción de los derechos humanos a nivel de las Naciones Unidas, y la semana pasada tuvimos una presentación sobre la espiritualidad detrás de la promoción y la justicia social. Y hoy voy a pasar a ciertas cosas prácticas acerca de qué es lo que significan los exámenes periódicos universales, cómo funcionan y cómo el equipo de ERI participa en eso. Y vamos a estar hablando de nuestra interacción con los exámenes periódicos universales. Entonces, para comenzar, quiero usar una PowerPoint, así que voy a iniciarla compartiendo mi pantalla ahora. Entonces, algo sobre Edmund Rice International para refrescar su memoria al respecto.
Edmund Rice International es patrocinado por las dos congregaciones de los Christian Brothers y los Hermanos de la Presentación y trabajamos con una serie de otras ONGs, Franciscans International, Vivat, un grupo llamado Vivat y los FMSI. Estos son grupos basados en la fe que están ubicados en Ginebra y compartimos las oficinas con ellos. Entonces ellos son nuestros socios, algunos de nuestros socios en Ginebra. Entonces alguien me preguntó, ¿y qué es Edmund Rice Internacional? ¿Cómo explico lo que es? Aquí hay una breve descripción. Es una ONG basada en la fe que está ubicada en Ginebra y Nueva York y participa en la incidencia y los derechos humanos. Tenemos 3 miembros del equipo aquí en Ginebra, ustedes ya los han conocido, Tino, Brian y a mí. Y tenemos un miembro que está ubicado en New York y él está participando en Nueva York. Entonces somos una organización no gubernamental basada en la fe que se está ubicada en Ginebra, Nueva York, y participa en incidencias sobre derechos humanos. Y nuestro enfoque es sobre todo la gente joven, especialmente las personas jóvenes que han sido marginalizadas como resultado de cosas como estas, la pobreza, la falta de acceso a la educación, la falta de un estado legal, la degradación ambiental, el tráfico de seres humanos, el matrimonio infantil y las discapacidades. Estos son los temas en los que nos enfocamos en nuestro trabajo de incidencia sobre derechos humanos y ustedes van a escucharnos hablar de esto más adelante. Pero cualquiera de estos temas son problemas que marginalizan a las personas y nos ocupan y vamos a enfocarnos en eso en nuestro trabajo con las Naciones Unidas. Esa es una descripción breve de ERI. Ahora, unas palabras sobre las Naciones Unidas en general y especialmente los 2 lugares donde tenemos presencia, en Nueva York y en Ginebra. ¿Cuáles son los objetivos de las Naciones Unidas? En resumen, bueno, primero que nada, cooperación sobre el derecho internacional, la seguridad internacional, el desarrollo económico, el progreso social, los derechos humanos y la paz mundial. Es una agenda muy amplia, como ustedes ven, el derecho internacional, seguridad, desarrollo, progreso. Remarco los derechos humanos porque esa es el área donde nosotros nos enfocamos especialmente, pero alguno de nuestros trabajos tiene impacto en el desarrollo económico o el progreso social, pero nuestro enfoque principal son los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas. Y después, el Consejo de los Derechos Humanos es un órgano intergubernamental dentro de las Naciones Unidas que está compuesto de 47 estados y es responsable por la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo. Entonces es un órgano intergubernamental con 47 estados que lo componen y por supuesto los miembros del Consejo cambian cada tantos años y son elegidas las personas al Consejo y pueden cumplir 2 términos y después no pueden volver. Y su responsabilidad es la promoción y la protección de todos los derechos humanos en el mundo entero. El Consejo de Derechos Humanos tiene la capacidad de discutir todos los aspectos de los derechos humanos y las situaciones que requieran su atención durante el año. Así que tiene una agenda muy amplia en cualquier país, en cualquier momento durante el año. Y se especializan en cómo se protegen los derechos humanos y cómo se promueven los derechos humanos en todos los países del mundo. Finalmente, el Consejo se reúne en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y realiza sesiones 3 veces al año, en marzo, junio y septiembre.
Por supuesto, en el último año estas reuniones han sido más que nada virtuales, no ha habido reuniones en persona del Consejo, pero esperamos que las reuniones en persona en persona van a volver a realizarse en el futuro cercano. Entonces las reuniones son en Ginebra 3 veces por año, marzo, junio y septiembre. Mencioné, hay dos documentos importantes de la ONU que son importantes para ERI. El primero es la muy conocida Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en inglés es UDHR, y esto se adoptó en el 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el 1973 se volvió parte del derecho internacional. En nuestro trabajo, entonces, constantemente nos referimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y miramos cuál artículo específico de la declaración nos enfocamos en un país especial, en una situación específica. Este es uno de los documentos importantes, entonces. Y el segundo, para ERI, es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, porque como dije antes, nuestro enfoque es más que nada en las personas jóvenes. En esta convención específica se aprobó en 1989, o sea, hace poco más de 30 años, y es la convención más ratificada del sistema de las Naciones Unidas, que ha sido ratificada por 195 países. Otras convenciones no han sido ratificadas a ese nivel, y en total hay 9 convenciones, y la mayoría de ellas han sido ratificadas a un nivel bastante alto, pero ninguna al nivel de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, como dije, en nuestro trabajo nos enfocamos en estos dos documentos y nos dan como la guía de cuáles son los derechos humanos de estas personas y cómo protegerlos y promoverlos. Mencioné dos abreviaturas en la parte de arriba en la parte de abajo de la diapositiva. Estas son tres que se usan muy seguido. HRC en inglés es el Consejo de Derechos Humanos, CDH en español, y ACNUD, que es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que está basado en Ginebra, esa oficina está ahí. Y finalmente, el mecanismo que vamos a estar mirando muy estrechamente es la Convención, perdón, es el UPR en inglés, que es el EPU en español, Exámenes Periódicos Universales. Hay ciertas abreviaturas que hay que acostumbrarse en este tema. Ahora, el mecanismo que estamos mirando hoy es Exámenes Periódicos Universales, EPU, que en español, que voy a mirar en detalle en un momento. Después hay otros dos aspectos que son los órganos de tratados y los procedimientos especiales. Hace 2 semanas, Brian Bond presentó los órganos de tratados y los procedimientos especiales en su presentación y la pueden mirar, si quieren, la presentación que hizo sobre los 3 aspectos. Pero hoy nos vamos a enfocar en los primeros, los exámenes periódicos universales, o EPU en español. Entonces vamos a empezar a mirar esto en más detalles. UPR en inglés, EPU en español. Los exámenes periódicos universales los creó la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006. Entonces, tiene 15 años este mecanismo. Y es un mecanismo único conducido por los estados de revisión entre pares, o sea, los estados se involucran y miran otros estados cómo se desempeñan con respecto a los derechos humanos. Entonces, es conducido por los estados una revisión de pares, o sea, estados o países revisando, examinando países, bajo las auspicias del Consejo de Derechos Humanos y mira la trayectoria de todos los estados cada 4 años y medio, o sea que un ciclo del EPU cubre 4 años y medio. Todos por igual, todos son tratados de la misma manera y la revisión la conducen estados durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Entonces, esto es muy importante, que es
Revisión entre pares. Estados revisan pares cada 4 años y medio. Todos los países cada 4 años y medio. Participan de la misma manera, todos participan y el Consejo de los Derechos Humanos monitorea y conduce esas sesiones en Ginebra. Durante el EPU, todos los estados, sin excepción, participan activamente en la revisión de los derechos humanos de sus pares y hacen recomendaciones para ellos. Entonces, cada país comparece, cada país es examinado por sus pares. Es un mecanismo bastante único, es diferente a los órganos de tratados o los procedimientos especiales o mecanismos especiales. Esta es una revisión de pares, países que examinan países. Entonces es un proceso que usa el Consejo de los Derechos Humanos para monitorear y mejorar la situación de derechos humanos en todos los países del mundo. O sea, examina cómo están desempeñándose los países con respecto a las obligaciones que se han comprometido a implementar. ¿Están haciendo lo que dijeron que iban a hacer o están yendo hacia atrás? ¿Están descuidando ciertas cosas? ¿Están protegiendo los derechos humanos, promoviéndolos? Entonces, el Consejo lo monitorea y busca siempre mejorar la situación de derechos humanos en todos los países del mundo. Miremos el nombre, y el nombre nos dice mucho acerca del mecanismo. Es universal, porque se revisan, se examinan todos los estados y se enfocan todos los derechos humanos. Es universal. Es periódico porque cada estado es examinado cada 4 años y medio. Y como dije hace un momento, este mecanismo comenzó en el 2007. Así que hemos tenido ya 2 ciclos enteros del mecanismo y estamos en el momento cerca del final del tercer ciclo. Así que 4 años y medio del primer ciclo, 4 años y medio del segundo, y ahora estamos cerca del tercer ciclo de 4 años y medio. Y en cada uno de esos ciclos, todos los países han sido examinados y su desempeño de los derechos humanos ha sido considerado. Y es un examen porque se examinan 42 estados cada año. El nombre del mecanismo nos explica cómo funciona y qué es lo que está tratando de hacer. Cubre todos los derechos humanos, todos los estados, es periódico, o sea que sucede cada 4 años y medio y se revisan los 42 años cada año. 42 países cada año. El EPU lo lleva a cabo un grupo de trabajo intergubernamental del Consejo de los Derechos Humanos que realiza 3 sesiones de 2 semanas cada año, revisando 14 países en cada sesión. O sea, 14 países se revisan en cada sesión de 2 semanas y eso pasa 3 veces al año, o sea, 42 países por año y 4 años y medio para cubrir todos los países del mundo. El EPU revisa el cumplimiento de los compromisos de derechos humanos de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, como se establecen en la Declaración de los Derechos Humanos y los instrumentos de derechos humanos a los cuales es parte cada Estado y los que el país ha firmado. Eso va a ser revisado y cómo se está implementando los artículos de ese instrumento en particular. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos, cuando el EPU está sucediendo, se fija en cómo está cumpliendo ese país con los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también si está cumpliendo sus compromisos con otros instrumentos de derechos humanos que haya firmado. Y después, volviendo a la idea de que es una revisión entre pares, conducida por los estados, sin excepciones, todos son tratados de la misma manera y se realizan esas sesiones 3 veces por año en enero, mayo y noviembre, las sesiones del grupo de trabajo. Entonces, a principios de mayo va a haber una reunión del grupo de trabajo del EPU y en 2 semanas se van a revisar 14 países en las primeras semanas de mayo y luego vamos a pasar a noviembre y se van a revisar 42 países más, 14 países más. Ya les dije que se han cumplido 2 ciclos y estamos
llegando al final del tercer ciclo del EPU. Se revisan 42 países cada año y todos los miembros de las Naciones Unidas, que son 193 países, se revisan para el final de cada ciclo de EPU. Desde que se estableció el EPU en el 2006-2007, hemos tenido 2 ciclos, casi 3 ahora, y por lo tanto los países han llegado a saber lo que han hecho otros países y lo que han prometido hacer. Entonces es más fácil examinar lo que ha sucedido en ese periodo de 15 años, desde el 2006, con respecto a cómo se han avanzado en los derechos humanos en esos países en ese periodo. Ahora vamos a mirar de cómo funciona, cómo nos preparamos para los EPU y qué es lo que sucede cuando se examina un país. Entonces hay 3 documentos que son muy importantes en el EPU. El primer documento es información que provee el Estado y esto normalmente toma la forma de un informe nacional. Cuando se revisa, se examina un país, antes de ese examen tiene que preparar un reporte que se presenta y ustedes lo pueden ver en el sitio web de las Naciones Unidas, cómo está informando cada país con respecto a los derechos humanos. Ese es el primer aspecto, entonces, el primer documento. El segundo documento es información compilada de informes de procedimientos especiales, los cuerpos de los órganos de tratados y las entidades de Naciones Unidas, que a veces se le llama la compilación de información de las Naciones Unidas, o sea, información que se recoge de otros mecanismos como los procedimientos especiales y los órganos de tratados sobre el país específico que está siendo examinado. Esa información se compila, ese es el segundo documento en el que se basa el EPU. Y el tercer documento, al final, es información de otras partes interesadas, incluyendo instituciones de derechos humanos a nivel nacional y las ONGs, como ERI, y a esto se le llama un resumen de la información de las partes interesadas. Entonces es bueno mirar ese slide bien para recordar 3 documentos que son la base del EPU. Uno lo prepara el Estado, es el reporte nacional. La otra es información recogida en el sistema de las Naciones Unidas y la información de la sociedad civil a través de otras partes interesadas como ERI. Es como llega nuestros insumos a esta información. Es tomada en cuenta para los exámenes. Entonces, para seguir, ¿qué es lo que sucede cuando se realiza el examen? El examen se realiza en Ginebra. Es una sesión de 3 horas y media en el Consejo de Derechos Humanos y esto es lo que sucede. El gobierno primero presenta su informe nacional y a esto lo sigue preguntas y recomendaciones de otros estados. Entonces, el país que está siendo examinado, tiene la posibilidad de presentar su informe y la persona encargada abre la sesión y el grupo de trabajo hace recomendaciones y preguntas. A veces son cosas favorables de lo que el país ha hecho y a veces pueden ser recomendaciones sobre donde el país podría mejorar. Esas son las preguntas y recomendaciones que hacen otros estados al estado que está siendo examinado. Pero durante la sesión, el estado que está siendo revisado, que se llama SUR en inglés, puede la oportunidad de hacer comentarios preliminares sobre las recomendaciones, eligiendo aceptarlos o anotarlos. Las recomendaciones se pueden hacer y el estado que está siendo examinado puede aceptarlas o anotarlas. Y luego, el informe final de la revisión tiene una posición del Estado clara sobre cada recomendación y eso se adopta formalmente 3 meses después en una sesión del Consejo de Derechos Humanos y se hace pública en el sitio web de los EPU. Durante la revisión de 3 horas y media, el gobierno tiene la posibilidad de dar su informe
se hacen con preguntas y recomendaciones, tienen la posibilidad de contestar y después hay un resumen de las recomendaciones y 3 meses después, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos, esa revisión se adopta formalmente. Y eso es donde el país dice, vamos a hacer estas cosas en los próximos 4 años y medio. Y eso, por supuesto, es donde ERI y otros grupos de la sociedad civil quieren chequear si el país realmente hace las cosas que dijo que aceptaba, si realmente hacen el seguimiento. Y por supuesto, en la próxima revisión la gente va a mirar hacia atrás y va a decir, bueno, este país dijo que prometió hacer tales cosas y la pregunta es, ¿cuánto han hecho? Entonces, actualmente estamos en el tercer ciclo del EPU, que comenzó en el mayo del 2017 y se va a completar para marzo del año próximo, del 2022. Y eso va a querer decir que entre el mayo de 2017 y marzo del 2022, todos los países van a haber sido examinados en el tercer ciclo del EPU. Y el tercer ciclo se enfoca en la evaluación de la implementación de los estados de las recomendaciones que aceptaron en los ciclos previos, así como desarrollos de derechos humanos en cada país que sean más recientes. Entonces, en el tercer ciclo se puede decir qué fue lo que acordó este país hacer en el segundo ciclo y se va a examinar cuánto ha logrado y se va a hacer comentarios y recomendaciones al respecto de lo que se aprenda, se sepa de eso. Entonces, la cantidad de información en estos ciclos ha ido aumentando y se puede mirar lo que se hizo en el primer ciclo, en el segundo ciclo y qué es lo que está pasando en el tercer ciclo. Los estados y otras partes interesadas, incluyendo los equipos de país de las Naciones Unidas y las entidades individuales de las Naciones Unidas, también pueden presentar informes intermedios o actualizaciones anuales para registrar el avance en la implementación de las recomendaciones. 4 años y medio es mucho tiempo. Entonces, en lugar de esperar hasta el final, durante ese periodo de 4 años y medio, se puede hacer un informe intermedio sobre cómo está yendo un país en la implementación de las recomendaciones que aceptaron. No es obligatorio que se haga esto, pero algunos países lo hacen y las organizaciones también pueden hacerlo para mantener el enfoque en lo que el país prometió implementar y cómo se están desempeñando. El cuarto ciclo de la EPU se espera que comience en octubre del 2022. Entonces, en 1 año y medio vamos a entrar en el cuarto ciclo del EPU. Ahora les voy a mostrar un video corto que resume en 2 o 3 minutos el trabajo del EPU. Así que esperen un momentito mientras busco el video y lo muestro en mi pantalla. El EPU es un proceso con un ciclo que tiene 3 etapas básicas. La primera, el examen en Ginebra de la situación de derechos humanos en el estado que se revisa, que se examina. El segundo es la implementación de las recomendaciones entre las dos exámenes sobre el estado que se está examinando. El tercero es la evaluación en la próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y los desarrollos de derechos humanos en el país desde el examen anterior. Hay 3 documentos principales. Un informe nacional que lo escribe el Estado que está siendo examinado y en este contexto se alienta al Estado a tener consultas nacionales con la sociedad civil para poder reflejar sus preocupaciones y evaluar la situación de derechos humanos a nivel nacional.
La ACNUR, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, hace una compilación de los órganos de tratados, los procedimientos especiales y las agencias. Un resumen que está basado de la información que se recibe de instituciones nacionales y las organizaciones de la sociedad civil. El examen en Ginebra tiene 3 pasos. El primero, el Estado es examinado durante 3 horas y media por un grupo de trabajo que está compuesto de miembros de las Naciones Unidas y un Estado observador. Estas hacen recomendaciones al Estado que está siendo examinado. Este ejercicio se concreta en un informe borrador con 200 recomendaciones. Este informe borrador se adopta en el grupo de trabajo y finalmente se acepta formalmente en el Consejo de Derechos Humanos 3 meses después y el Estado tiene que decir cuáles recomendaciones se aceptan y cuáles se anotan. El EPU es un proceso realmente único porque revisa todos los Estados miembros y toma en consideración todos los derechos humanos, los derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales, sin importar el tamaño y la situación de un país específico. En el EPU los estados los examinan estados, pero la sociedad civil, las instituciones sociales y los medios y los ciudadanos tienen un rol que jugar. Pueden dar información para la revisión del Estado y apoyar la implementación de las recomendaciones. Para más información, visite upr-info.org. Bueno, tuvimos un problema con el video que no quería irse de la presentación. No me dejaba mostrar la presentación. Entonces, después del video, ¿cómo participa Eri en el proceso de EPU? Y ya sabemos en qué se trata el proceso. Entonces, ¿cómo podemos participar en él? Bueno, lo primero es que tenemos una red de coordinadores de incidencia en diferentes países del mundo y nosotros trabajamos con ellos para hacer un borrador de una presentación para el EPU. Muchos de estos coordinadores han venido a Ginebra y han participado en ERI, en cursos de capacitación y luego vuelven a su país y nos mantenemos en contacto. Entonces, cuando su país está haciendo el examen, ellos pueden recoger datos en el terreno y enviarnos información a Ginebra. Entonces, trabajamos muy cercanamente con las personas en el campo cuando estamos preparando una presentación nuestra. Entonces, la versión final del trabajo de ERI se carga en el sitio del EPU. Entonces, hemos mirado los datos, hemos elegido muy cuidadosamente qué es lo que queremos incluir en el trabajo y la versión final se entrega al sitio web del EPU. Y después esto sucede antes de que se haga el examen, unas semanas antes. El equipo de ERI de Ginebra trabaja con las misiones permanentes en Ginebra, buscamos tener reuniones con ellos y les presentamos nuestro estudio y les decimos, este es nuestro informe, estos son los temas que nosotros vemos en este país en particular, esto es lo que nos dice la gente en el terreno y que esperamos que algunas de estas misiones permanentes apoyen los problemas y las cuestiones que nosotros enfocamos en nuestro estudio. Entonces, 3 meses o un mes antes de la sesión del EPU, nosotros hacemos reuniones con las misiones permanentes de Ginebra para presentarles nuestro estudio. Ahora, una cosa parecida sucede en el país que se está examinando. Las personas que están preparando el estudio también pueden trabajar con otros representantes en su país. Entonces podemos trabajar a nivel internacional en Ginebra y podemos también hacer promoción e incidencia en el país. Entonces, ¿cómo participamos con el proceso? Seguimos con este tema. Cuando sucede la sesión, nosotros podemos asistir como observadores durante la sesión, pero durante la pandemia estas sesiones se hicieron en línea, así que no pudimos estar en personas, pero pudimos seguirlos en el webcast
de las Naciones Unidas. Las sesiones del EPU están disponibles en el sitio web de webcast de las Naciones Unidas y ustedes lo pueden seguir ahí. Eso es lo primero. Los observadores en la sesión real. El webcast también lo pueden mirar personas del país que se está examinando. Y como ejemplo, hace un año o algo así, cuando se revisó el caso de Kenia, hicimos una presentación sobre el país y las personas en el terreno pudieron seguir la sesión sobre Kenia en el sitio web. Entonces, las personas que habían ayudado a preparar el informe pudieron ver lo que decían los otros países cuando estaban haciendo el examen de Kenia. Y luego, en la adopción final del informe del EPU por el Consejo de los Derechos Humanos, tenemos la posibilidad de hablar en esa revisión. Entonces, a menudo tenemos esa posibilidad y es la mejor que tenemos de participar y hablar, y podemos hacerlo en la adopción final del informe en el Consejo de los Derechos Humanos. Y el informe final de EPU está disponible en el sitio web de EPU, así que cualquier persona puede ir al sitio web y ver qué es lo que contiene el informe del EPU de cualquier país. Entonces sería bueno, si ustedes no lo han hecho antes, que ustedes investiguen el sitio web de EPU y pueden buscar su propio país y ver qué recomendaciones ha recibido y cuáles ha aceptado, etcétera. Y también pueden elegir cualquier otro país para fijarse cómo les está yendo con respecto a su desempeño en el EPU. Entonces ahora les voy a mostrar, voy a volver un segundo, y ustedes pueden mirar ahí, tienen la oportunidad de hablar en la adopción del EPU. Cuando Estados Unidos tuvo su examen en noviembre del 2020, en esa revisión especial tuvimos la posibilidad de hablar y les voy a mostrar un video de nuestro miembro en Nueva York, lo que dijo en ese examen en la adopción final del informe del EPU de los Estados Unidos. Esperen un minuto mientras busco el video. Madam President, the report of the World Presidenta, señora Presidenta, el EPU de Estados Unidos incluyó recomendaciones de migración para los estados, 21 estados, que 10 de los cuales mencionaron la separación de las familias como resultado de la política de cero tolerancia de Estados Unidos. Las respuestas presentadas por Estados Unidos en respuesta a las recomendaciones indicaban el apoyo por lo menos para 21 de las recomendaciones con respecto a inmigración, detención en la frontera y separación de familias y niños. Así que felicitamos a Estados Unidos por esta respuesta, notando que la nueva administración entró en enero del 2021 y el 26 de enero rescindió la política de cero tolerancia. Tristemente, los padres de 628 niños migrantes fueron separados en el frontera, no han sido encontrados aún según los documentos de la Corte de diciembre del 2020. Felicitamos a la administración Biden por emitir en el 3 de febrero una orden ejecutiva de la reunificación de las familias. Pero es alarmante que más de 3.200 niños migrantes están actualmente mantenidos en instalaciones en la frontera donde más de la mitad han pasado el límite de 3 días, mientras la administración Biden lucha contra la cantidad de menores sin compañía en la frontera. Edmund Rice International pide a los Estados Unidos que se mueva rápidamente para remediar estas violaciones de los derechos humanos. Estos niños tienen que ser tratados con dignidad y ofrecidos acceso a la educación mientras se ubican a sus familias. Muchas gracias.
So again, back after seeing the Entonces, volviendo para ver, puede ver ese video de nuestro miembro de Nueva York en la adopción del informe del EPU de los Estados Unidos. Y ustedes pueden ver que su enfoque era sobre niños, especialmente los niños que habían cruzado la frontera de México a Estados Unidos y estaban siendo mantenidos en centros cerca de la frontera. Ustedes habrán notado también que Kevin Colley, nuestro miembro de Nueva York, cuando entregaba eso, lo hizo en febrero. O sea, 3 meses después de la sesión de EPU de noviembre del 2020, o sea, 3 meses después de la sesión que se hace la adopción formal del informe, y es entonces cuando grupos como ERI pueden hablar, y Kevin hizo esa declaración específica de nuestra parte. Entonces, volviendo a mis pocos últimos slides sobre el EPU, este es el cronograma para la próxima sesión del EPU que empieza la semana próxima, y esta es la segunda semana de una sesión de 2 semanas. Y ustedes pueden ver aquí que, por ejemplo, el lunes 10 de mayo las Seychelles van a estar siendo examinadas, y en la tarde del lunes son las Islas Salomón. Latvia es el martes. Y luego ustedes ven ahí abajo del martes, el martes de tarde, que está la adopción de los informes sobre Dinamarca, Palau y Somalia, que suceden en la semana 1 y la adopción es el martes de la segunda semana. El miércoles nos interesa mucho porque el miércoles 12 de mayo Sierra Leona va a tener su examen, y hemos hecho una presentación nosotros de un estudio. Entonces vamos a estarla mirando muy atentamente para ver si los aspectos que nosotros incluimos en nuestro estudio se explicitan cuando se examine a Sierra Leona el 12 de mayo. Y si ustedes siguen mirando a la derecha abajo, van a ver que el viernes de tarde, el 14 de mayo, se adoptan los informes de Seychelles, Solomon Island, Latvia y Sierra Leona y Singapur por parte del grupo de trabajo. Entonces ustedes ven el sistema, se revisa un país o se examina un país, y unos días después ese informe se distribuye y se adopta hacia el final de la semana. Ese es el programa para la segunda semana de la sesión número 38 del EPU, y ustedes pueden mirar en el sitio web el examen de Sierra Leona. Ese día va a estar en vivo. Entonces, solo para repasar lo que hemos hecho en ERI durante últimamente, bueno, como mencioné, en el noviembre del 2020, en la sesión número 36 de la EPU, hicimos una presentación sobre Estados Unidos, y esa es en la que habló Kevin Colley en la adopción del informe en febrero. Esta fue la sesión número 36 del EPU. La sesión número 37 tuvo lugar en enero del 2021, y en esa ocasión hicimos una presentación sobre Australia preparada por nuestros socios en Australia. Y eso va a volver a surgir por adopción en la próxima sesión. En marzo del 2021, el Consejo de Derechos Humanos, tuvimos la declaración oral de la adopción del reforme del EPU de Estados Unidos, que lo entregó el hermano Kevin Colley en Nueva York. Y ahora, fíjense, el próximo mes va a ser la sesión número 38 del EPU, y tenemos una presentación conjunta sobre Sierra Leona hecha por ERI y uno de nuestros socios, las Hermanas del Buen Pastor, que también trabajan en Ginebra, y tenemos una presentación conjunta sobre Sierra Leona que va a ser examinada el 12 de mayo. Y ahí está la fecha, miércoles 12 de mayo de 2:30 a 6 de la tarde, el EPU de Sierra Leona. Y ustedes van a poder mirar en el sitio web del EPU. Y mirando más adelante, en noviembre, vamos a tener la sesión número 39 de UPR, y en esa sesión vamos a estar ocupados porque vamos a tener exámenes de 3 países que ya hemos hecho las presentaciones. La presentación se tiene que hacer unos 6 meses antes del examen. Entonces nosotros hemos preparado nuestros estudios de Papúa
Nueva Guinea, Tanzania e Irlanda. Hemos estudiado esos países muy cuidadosamente y vamos a estar mirándolos durante la sesión número 39. Y para terminar, quiero mostrarle algunos enlaces útiles que les van a dar más información sobre el EPU. El primer enlace es sobre el Consejo de Derechos Humanos, donde pueden saber sobre la sesión, averiguar sobre las sesiones y los órganos. Y después el próximo es una guía práctica de cómo participar en el EPU. Quizás ustedes ya han participado en el pasado o si tienen la idea de hacerlo en el futuro. Esta es una guía muy práctica de cómo un grupo y un país podría participar en el EPU, cómo prepararse y cómo participar. Son consejos prácticos y el próximo enlace es sobre las sesiones del EPU y esta es muy valioso porque les da información sobre los ciclos, el primero, segundo y el actual tercer ciclo. Todas las sesiones, sesión 36, 37, 38 y toda la documentación del EPU. ¿Se acuerdan de los documentos que hablé antes? El informe nacional, la compilación de materiales de las Naciones Unidas y la presentación de los órganos de la sociedad civil. Entonces, toda esa documentación se puede ver en las sesiones de los EPU, se pueden ver en este enlace específico. Y después, si ustedes quieren información detallada del EPU, este enlace se las da, es un compendio de información sobre el EPU y lo produce un grupo que se llama UPR Info. Muy exhaustivo, muy detallado, toda la información del EPU se puede encontrar ahí. Y finalmente está el sitio web de ERI, el nuestro propio, y ahí en ese sitio web pueden encontrar nuestros boletines, nuestros estudios presentados a los EPU, y pueden participar en nuestro curso en línea. Entonces, estos son 5 enlaces que se les va a enviar en la grabación de esta presentación y ustedes van a poder hacerle clic y mirar cada uno de estos recursos específicos. Entonces, hay muchísimo material para que ustedes aprendan y más acerca del EPU, el examen universal. Entonces, estoy terminando mi presentación y voy a pasarle de vuelta a Tino, que nos va a guiar en el resto de este seminario.